Por un lenguaje político transparente, un libro que recomendamos. El libro trata de materia política vista por un ciudadano del común, es decir, no por un politólogo, y haciendo énfasis en algo que siempre pensé que estaba siendo dejado de lado, no solamente en los pocos tratados de política que conozco, pero en general en el lenguaje normal de los que hacen política o de los que tratan de hacer política. Y es el problema del lenguaje. Realmente nos engañan con el lenguaje, los politiqueros, siendo que el lenguaje verbal es algo que nos debería comunicar con seguridad, con propiedad. Resulta que muchos hacedores de la política se comunican con nosotros en un lenguaje equivocado. ¿Por qué? Porque de los 3 tipos de lenguaje que hay, que sería, por ejemplo, el lenguaje coloquial, el de la gente en la calle, etcétera, las jergas y en fin, eso no es para hacer política, a no ser para hacer política entre vecinos, pero no en serio. Y el lenguaje poético, que es tan hermoso, que es un lenguaje polisémico en donde una palabra puede significar muchas cosas, pues es hermoso para hacer literatura, pero no para hacer política. ¿Por qué? Porque la política se debiera tratar científicamente, como una ciencia, de tal manera que sea un lenguaje monosémico, un solo sentido para una sola palabra. Y no usar cosas que yo entiendo que tienen una historia. Por ejemplo, hablar de izquierda y derecha, eso tiene una historia, pero es una historia puramente locativa. Es decir, el hecho de que a la izquierda de la mesa directiva se hicieran los que ahora son llamados de izquierda y a la derecha los que ahora son llamados de derecha, tanto en Francia como en Inglaterra, pues eso no significa que esas palabras sean apropiadas. Yo no conozco un izquierdista, entre comillas, que quiera cortarse la mano derecha o el pulmón derecho, ¿cierto? O al contrario. Entonces, esas palabras son para indicar ubicaciones, derecha, izquierda, arriba, abajo, detrás, adelante. Entonces eso en política es una manera de agrupar a la gente de manera dogmática, de manera casi que intuitiva, no comprensiva, y engañarlos con ese lenguaje. Bueno, primero que todo, una de las preguntas es, ¿por qué decidí hacerlo? Porque vi que de todos los libros, hubo un momento en que me puse a leer politólogos y esto nadie lo hablaba, por lo menos no claramente. Pues algunos dicen cosas cercanas, pero no muy claramente. No voy a decir que lo leía todos, es decir, no puedo afirmarlo así tan contundentemente. Entonces decidí escribirlo y escribirlo como lo que soy, como un ser del común que no tiene que ver con el ejercicio ni de la política ni de la politología. ¿Y cuánto tiempo me tomó? Me tomó escribirlo, digamos que menos de un año, pero al mismo tiempo mucho más tiempo, porque muchas cosas ya las había tomado en otros artículos que había escrito, en pequeños ensayos, en apuntes, en cartas. Entonces lo que hice fue como reunir todo eso y llegar a acumular, a hacer un libro en más o menos 9, 10 meses en el año 2014. Yo creo que la gente debería leer este libro porque precisamente para que no los engañen, precisamente para darse cuenta de que tenemos que exigir a los que hacen política para nosotros, no sabemos si en favor de nosotros o para aprovecharse de nosotros. Habrá algunos pocos que sí parece que quieren hacer el bien, tender al bien común, pero entonces es bueno leerlo. Y sobre todo por el hecho de que no es de un especialista, sino otra vez de uno como ellos, de un ciudadano del común que se ha dado cuenta de que ese punto es clave.